Florencia, cuna del Renacimiento, es la capital de la Toscana y un lugar donde pasear por sus calles es como viajar en el tiempo, donde la historia y el arte están en cada rincón. Desde las galerías llenas de las más famosas obras de arte hasta las históricas ventanitas del vino. Caminaremos por donde lo hicieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y sobre todo una de las familias más importantes de la historia, los Medici. Para entender por qué Florencia es lo que conocemos a día de hoy, la cuna del arte y del Renacimiento, hay que viajar un poquito al pasado. Florencia es una ciudad muy pequeña en tamaño, pero inmensa en cuanto a su legado histórico y cultural. Su historia se remonta a la época romana, cuando fue fundada en el año 59 a.C. por Julio César como una colonia militar llamada Florentia. Con una ubicación estratégica en el río Arno y con un diseño que siguió el esquema típico romano con calles rectas y perpendiculares, se convirtió en una importante ruta comercial, haciendo de la ciudad un próspero centro económico. Convertida en una república independiente en el siglo XIII, la ciudad siguió floreciendo gracias a la industria textil, especialmente la lana. Aunque el gran auge de Florencia llegó en el siglo XIV y XV, cuando se convirtió en el epicentro del Renacimiento. Fue en este periodo cuando grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli o Brunelleschi encontraban en Florencia un lugar para desarrollar su arte, financiados por poderosas familias como los Medici. La pasión florentina por las artes, la filosofía y las ciencias creó un entorno que dio lugar a las más grandes obras del Renacimiento. Pero como acabo de mencionar, gran parte de este auge y de lo que podemos ver a día de hoy en Florencia vino gracias a la familia de los Medici. Los Medici fueron una familia crucial cuya influencia marcó tanto la política como la cultura de la ciudad durante varios siglos. Provenientes del Valle de Mugello, a 30 kilómetros de Florencia, la familia, al inicio comerciantes de origen humilde, consiguieron el éxito al adquirir una gran fortuna gracias al negocio bancario, especialmente con la creación del Banco Medici, que hizo que se convirtieran en una de las instituciones financieras más poderosas de Europa, ayudándoles a su vez a ascender socialmente y consolidar su poder en Florencia. El miembro más influyente de esta familia, y que escucharéis en varias ocasiones en este vídeo, fue Cosme de Medici, o también conocido como Cosme el Viejo, quien, a pesar de no tener un cargo político oficial, gobernaba Florencia detrás de las cámaras, utilizando su gran fortuna para controlar la política florentina, forjando alianzas y patrocinando artistas y arquitectos, lo que ayudó a fortalecer su prestigio. La influencia de los Medici no solo fue política, sino también cultural. Se convirtieron en los mayores mecenas del arte renacentista, financiando a artistas, arquitectos y científicos, lo que permitió el florecimiento de uno de los movimientos artísticos más importantes de la historia y mi preferido, el Renacimiento. Y dicho esto, vamos a seguir el recorrido por el arte de Florencia, siguiendo al mismo tiempo su historia con los Medici, ya que gracias a ellos en gran parte podemos ver lo que hay a día de hoy. Empezando por el Palacio de los Medici. La habilidad de Cosme de Medici para mantenerse en el poder de manera discreta fue una de las claves para la estabilidad y el éxito de la familia. ¿Por qué habéis hecho eso? Los Medici no llaman la atención vistiendo ropajes ostentosos. Por ello, cuando encargó en 1444 a Michelozzo di Bartolomeo la creación de un palacio para la familia, optó por un diseño discreto y elegante, sin la opulencia exagerada que podría haber generado envidia entre los ciudadanos de Florencia. Y es que en esta época la familia Medici se encontraba en la cima de su influencia y por ello optaron por un estilo que reflejara su autoridad, al mismo tiempo que evitaban la apariencia de tiranía ante los ciudadanos. Con 3 plantas y un patio central, este edificio de estilo renacentista destaca sobre todo por 2 de sus joyas: la Capilla de los Magos y el Salón de los Espejos. La Capilla de los Magos es una capilla decorada con frescos pintados por Benozzo Gozzoli y que representan la procesión de los Reyes Magos. En estas pinturas se pueden identificar a miembros de la familia Medici, entre otros personajes ilustres. Y es que es una obra bastante reconocida del Renacimiento florentino, ya que refleja el poder político de los Medici, que se asociaban con los Reyes Magos como figuras de prestigio y sabiduría. Es decir, una forma sutil de presentarse a sí mismos como líderes sabios, benevolentes y elegidos por la gracia divina para guiar a Florencia. Los Medici vivieron en este palacio hasta mediados de 1540 para trasladarse luego al Palacio Vecchio, y donde iremos después. Posteriormente vendieron el edificio a la familia Riccardi, de ahí el nombre de Palacio Medici Riccardi, y los cuales realizaron importantes reformas para engrandecerlo aún más. Y entre estas reformas se encontraba el Salón de los Espejos. Esta habitación es un salón muy imponente que refleja el gusto barroco del siglo XVII y que tiene espejos enormes y ornamentación elaborada
sagrada que muestran el poder y la influencia que esta familia también deseaba proyectar. A mí esta habitación me pareció preciosa y que transmitía mucha paz, sobre todo por el fresco del techo. A mí lo que más me llamó, aparte del fresco del techo que me rompió el cuello de tanto mirar arriba, fueron los espejos, que me parecieron, aparte de muy bonitos, muy originales y muy elegantes. La Capilla de los Magos es la sala más conocida del palacio, pero sin duda a mí lo que más me llamó fue la sala de los espejos. Salimos del Palacio Medici Riccardi y nos dirigimos hacia el corazón de Florencia, donde se encuentra uno de los edificios más icónicos y reconocidos de la ciudad, el Duomo de Florencia o Catedral de Santa Maria del Fiore. El Duomo, aunque sea la joya de la ciudad, en realidad no fue construido en su totalidad en la época de los Medici. Su construcción comenzó en 1296, aunque como os podéis imaginar por lo grande que es, no fue completada hasta muchos siglos después, habiendo aportado su granito de arena muchos arquitectos y artistas destacados. Lo primero en lo que te fijas nada más llegar a la plaza es en lo imponente que es este edificio. Lo que más me gustó a mí fueron los colores, y es que está construida en mármol de colores verde, rosa y blanco, y muestra lo elaborada que está esta joya, que si os fijáis cuando vayáis os dais cuenta de que no se encuentra en un espacio muy amplio, y esto se debe a que la ciudad ya en la Edad Media tenía una estructura de calles estrechas y edificios pegados entre sí, dejando pues muy poco espacio para grandes explanadas. Lo bueno de esto, que tal vez vas andando por una callejuela y de repente te encuentras sin previo aviso con esta monumental obra de arte. Pero el poco espacio que había no impidió la expansión de esta catedral, y es que en el siglo XIV se construyó el campanario, o más bien conocido como el campanile de Giotto. Una torre de estilo gótico de casi 85 metros de altura, diseñada por el pintor y arquitecto Giotto di Bondone, y destacando sobre todo los colores usados en la misma, el blanco, verde y rojo, que prácticamente son los mismos que hay en la fachada. Y llegamos a la que se considera la parte más importante de la catedral, la cúpula de Brunelleschi, y esta sí que apareció en la época de esplendor de los Medici. Entre 1420 y 1436 se construyó uno de los logros más impresionantes de la arquitectura renacentista y un símbolo de Florencia, considerada una obra maestra de la ingeniería que desafió los conocimientos arquitectónicos de la época. Cuando la construcción de la catedral comenzó, el diseño original de Arnolfo di Cambio contemplaba una enorme cúpula, pero no existía una solución técnica para cubrir el espacio de la cúpula, que tenía un diámetro de unos 45 metros. Así que durante más de un siglo el proyecto de la cúpula quedó pendiente, hasta que en 1418 se organizó un concurso para encontrar una solución. Filippo Brunelleschi, un arquitecto florentino, presentó la que sería la propuesta ganadora. Nadie puede asegurarlo, porque nadie ha intentado construir una estructura a esa escala. Si me financiáis, supondrá un acto de fe. ¿Y cuál fue la solución por la que Brunelleschi ganó el concurso? Bueno, pues este diseñó una cúpula con una estructura doble. La cúpula interna es la que soporta el peso y está hecha de ladrillo, mientras que la cúpula externa es la más liviana y sirve principalmente como una cubierta protectora. Este diseño permitía que la cúpula fuera más ligera al mismo tiempo que aumentaba su estabilidad, por lo que ideó un sistema que permitía que la cúpula se sostuviera por sí sola a medida que se iba construyendo. La cúpula interior servirá de apoyo al exterior. Los primeros 17 metros los construiría con piedra. Luego usaremos materiales más ligeros, ladrillo o piedra esponja, colocados en forma de espiga. Así, cada ladrillo soporta a los otros, creando además nuevas herramientas y máquinas como grúas y poleas para levantar los materiales hasta la cima de la cúpula. Y fue tal el impacto del ingenio para crear esta cúpula que sirvió de inspiración para muchas otras cúpulas, como la de la Basílica de San Pedro en Roma, diseñada por Michelangelo, quien estudió el trabajo de Brunelleschi. La cúpula de 114 metros desde el suelo hasta la parte más alta tiene una forma octogonal y cubierta con unas tejas rojas que pueden ser vistas desde varios puntos de la ciudad, y que es muy característico y que seguro que lo habréis visto en muchísimas fotos de Florencia. Ya sabéis que en esas épocas el arte estaba estrechamente asociado a la religión, y en este caso tiene un profundo simbolismo, y es que se dice que esta cúpula representa la conexión entre lo divino y lo humano, haciendo que las personas tengan que mirar hacia arriba, hacia el cielo, teniendo de esta manera que recordar la grandeza de Dios. Y ya para terminar con la joya de Florencia, se puede entrar dentro de la catedral y la entrada es gratuita, pero eso sí, las colas suelen ser bastante largas, así que mi consejo es llegar a primera hora de la mañana, más o menos una hora antes de la apertura, que es a las 10, y nada, el interior sí es verdad que se ve bastante rápido, y según mi humilde opinión no tiene comparación el impacto que te da el exterior del Duomo con el interior. Dentro es bastante oscuro y no es nada llamativo, a excepción de la cúpula, que está decorada con frescos que representan el juicio final.
Y ya como último consejo, si vas en verano y vas en shorts, en falda o tirantes, llévate un fular para taparte porque si no, no te van a dejar entrar y vas a hacer una cola en vano. Justo enfrente a la catedral podrás ver un pequeño edificio octogonal que probablemente esté siempre rodeado de gente. Y este es el Baptisterio de San Juan. El Baptisterio de San Juan es uno de los edificios más antiguos de Florencia y famoso por sus puertas de bronce, conocidas también como las Puertas del Paraíso. Estas fueron realizadas por Lorenzo Ghiberti, representando escenas bíblicas del Antiguo Testamento que tienen un detalle y una precisión revolucionarias para la época y puertas que siguen siendo admiradas a día de hoy por muchísimos turistas. Después de todo esto, vamos a hacer un pequeño descanso en uno de los sitios más conocidos para comer en Florencia, el Mercato Centrale. El Mercato Centrale es uno de los más antiguos y conocidos de la ciudad. El mercado original, diseñado por Giuseppe Mengoni, que es el mismo que diseñó la famosa galería Vittorio Emanuele en Milán, está dividido en dos plantas. En la planta baja, nada más entrar, podrás encontrar diferentes puestos, entre los que se encuentran puestos de pescado, carne, verduras, frutas, incluso algún que otro puesto de comida para llevar o comer en las pequeñas mesas disponibles. Pero también donde podrás encontrar puestos donde venden productos típicos italianos. Y si seguimos, llegamos a la primera planta, donde se encuentran los restaurantes y donde hay todo tipo de comida, desde los platos típicos de la Toscana, pizzas, bares donde tomar el famoso Aperol Spritz, incluso puestos de sushi. En estos lugares pides lo que quieres, recoges tu comida y te sientas donde encuentres sitio. Pero si prefieres que te sirvan en la mesa, hay un sitio un poco más escondido en una planta superior en la que se encuentra un único restaurante de pizzas. Aquí suele haber sitios siempre y no sé si es porque la gente prefiere comer de los puestecitos o simplemente es porque no lo conocen. Pero bueno, yo el primer día que fui al mercado opté por esta opción y la pizza estaba de escándalo. El último día ya me quedé en la primera planta del mercado, donde me compré en un puesto especializado un lampredotto, que es un bocadillo típico de Florencia hecho con partes del estómago de la vaca y una salsa verde súper rica. Y para acompañar me fui a otro puesto a por un Aperol y ninguno de los dos defraudó, la verdad, estaban muy ricos. Y ya salimos con la tripita llena del Mercato Centrale y nos dirigimos a un cine librería súper guay que al menos yo no había visto en ningún otro sitio en el que haya estado. Como en Florencia puedes ir andando a todo, de camino a nuestro próximo destino pasamos rápidamente por la Basílica de San Lorenzo, que aunque a simple vista no llame mucha atención, en realidad es un lugar bastante importante por varios motivos. En primer lugar, porque es una de las iglesias más antiguas de Florencia, que fue reconstruida gracias a la financiación de los Medici en el siglo XVI y encargo que se realizó a Brunelleschi, quien diseñó gran parte de su estructura interna, dejando en un segundo lado la fachada. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues que en 1446 Brunelleschi falleció y no pudo finalizar el exterior de la capilla. Por eso, a día de hoy la fachada sigue inacabada y solo se pueden ver ladrillos e imaginar lo que pudiera haber sido. Esta basílica, aparte de haber sido un lugar de culto, es famosa por haber sido la iglesia a la que acudía la familia Medici y lugar que alberga un gran mausoleo con las tumbas de esta familia junto con increíbles esculturas. Y seguimos andando y justo antes de llegar al cine librería vamos a pararnos en un atractivo turístico que te puedes encontrar por las callejuelas de Florencia y que lleva aquí desde hace siglos. Las famosas ventanas del vino, o conocidas en italiano como Le Buchette del Vino, que son pequeñas aberturas que te puedes encontrar en algunas fachadas de las calles de Florencia. El origen de estas pequeñas ventanas se remonta al siglo XVI, cuando en medio de una crisis comercial a los nobles que tenían viñedos se les permitió crear estos agujeros en las fachadas de sus palacios para vender frascos de vino Chianti, que es el vino típico de la Toscana, y vino de su propia producción que podían vender a cualquier ciudadano, es decir, una venta a un precio más asequible e inferior al de las tabernas. El proceso de compra en estas ventanas de unos 30 centímetros de alto por 25 de ancho era bastante sencillo. El comprador tocaba la puertecita, dejaba unos florines, que era la moneda de la época en Florencia, y a cambio recibía del otro lado el vino. Aunque el momento de mayor auge fue durante la peste negra, que sacudió a Europa, ya que gracias a estas pequeñas puertas se evitaba el contacto entre el vendedor y el cliente, dejando este último las monedas en un tarro de vinagre para desinfectarlas, pudiéndose llevar su propio vaso que era rellenado o llevándose una botella entera ofrecida por el establecimiento. Sin embargo, y a pesar de haber permanecido abierta durante siglos, a inicios de 1900, debido a nuevas leyes comerciales, la desaparición de las familias nobles y la modernización de la sociedad, las ventanas del vino dejaron de utilizarse de manera progresiva, consiguiendo en menos de 10 años que la mayoría fueran erradicadas, pintadas o reconvertidas en timbres. Pero tengo buenas noticias, y es que debido a lo que sucedió en 2020 y con todo el tema del distanciamiento social, algunas de estas olvidadas ventanas volvieron a reabrirse hasta el día de hoy. Así que si vas a Florencia podrás recrear con las mismas ventanas
ventanas lo que hacían siglos atrás. Eso sí, con unas pequeñas diferencias, ya que ahora no se pagan florines, sino en euros, obviamente, y puedes pagar con tarjeta o en efectivo. Además, no solo podrás pedir vino, sino cafés, helados, Aperol Spritz, Hugo. Que, pequeño inciso, el Aperol Spritz es muy famoso en Italia, es esta bebida que es naranja, pero la joya que conocen los italianos y los turistas no tantos es el cóctel Hugo. Creedme, es de lo mejorcito y mi favorito. Así que tras esta parada cogiendo, en mi caso, mi Hugo, llegamos al siguiente destino. La librería Cine Giunti Odeon, ubicada en un palacio renacentista del siglo XV, no es solo un sitio por el que hay que pasar si vienes a Florencia sí o sí, sino un lugar con una historia bastante curiosa por detrás. La historia de este edificio se remonta al año 1450, cuando originariamente era denominado el Palazzo dello Strozzi, que era propiedad de una de las familias aristocráticas más poderosas de Florencia, los Strozzi. La historia de este palacio es un poco complicada, ya que hubo disputas familiares y varios cambios de dueños, lo que provocó que a inicios del siglo XX cayera en estado de abandono, hasta que en 1914 se le encargó la remodelación de este edificio, convirtiéndose en el famoso Teatro Odeon y lugar al que fueron personajes famosos de la época. Y en los años siguientes el teatro además empezó a proyectar películas hasta el día de hoy, y ya la última reforma llegó hace solamente un año, y es que en 2023 se inauguró la parte de la librería gracias a la conocida editorial Giunti, y de ahí el nombre que a día de hoy identifica este edificio, Giunti Odeon. Nada más entrar en la planta baja, de frente te encuentras con una pantalla gigante y con la librería, que no es nada pequeña, donde podrás encontrar todo tipo de libros en diferentes idiomas, además de varias butacas en primera fila por si no quieres subir a la parte de arriba, que ahora veremos. Y por cierto, la entrada de este edificio es totalmente gratuita, así que por eso ni os preocupéis. Subiendo por las escaleras o en el ascensor, llegamos a la zona de butacas, donde podrás sentarte donde tú quieras para poder ver la película que estén poniendo en ese momento. Incluso había gente que llevaba sus pizzas, sus ordenadores y pues bueno, estaban ahí trabajando, comiendo, estudiando, no en las butacas sino en las mesas que había en los laterales. En mi caso, yo me senté en la zona de butacas con mi Hugo recién cogido de la ventanita a ver Ratatouille, que era la película que estaban poniendo en ese momento, y la verdad que después de tanto caminar y del calor que hacía, se agradeció bastante. Y por si os lo estáis preguntando, las películas las ponen en el idioma original con subtítulos en italiano. Además, si preferís saber antes de ir qué es lo que van a poner, como buen cine, pues tienen carteles con la programación de las películas. Después de este descanso, seguimos nuestro recorrido hacia el Palazzo Vecchio, haciendo una pequeña parada de camino en la fuente del Porcellino. Cerca del Mercato Centrale te puedes encontrar una fuente muy famosa con la estatua de un jabalí de bronce. La historia de Il Porcellino se remonta al siglo XVII, cuando los Medici encargaron la creación de una fuente a Pietro Tacca. En la actualidad, lo que vemos en la calle es una copia exacta del original para evitar el desgaste debido al contacto directo que tiene cada día esta estatua con los turistas. Y es que hay una tradición popular con esta famosa fuente, que consiste en frotar el hocico del jabalí con una moneda y posteriormente meter la moneda dentro de la boca, dejando que caiga. Si la moneda entra dentro de la rejilla que hay en el suelo, significa que te llegará la buena suerte y que volverás a Florencia. Eso sí, una cosa que me di cuenta es que hay personas que se acercan a esta fuente solo para llevarse las monedas que no han llegado a entrar en la rejilla. Así que lo que hacían algunos cuando no había entrado la moneda era meter la moneda en la rejilla con la mano, o directamente llevarse la moneda si no llegó a entrar. Así que eso ya como vosotros prefiráis. La Plaza de la Signoria en la actualidad es uno de los lugares con más vida y ambiente de Florencia, aunque en el pasado era algo diferente. Si en la Plaza del Duomo se centraba el poder religioso, la Piazza de la Signoria fue el centro político de la ciudad, es decir, el centro neurálgico de la vida política florentina desde la Edad Media. En este lugar se llevaron a cabo ejecuciones públicas, asambleas e incluso la quema del considerado hereje Girolamo Savonarola. Además de su importancia política, la plaza es también un museo al aire libre donde se pueden admirar numerosas esculturas que son verdaderas obras de arte. Nada más llegar hay 3 puntos a los que se te va la mirada: el Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi y la Fuente de Neptuno. Empecemos con la Loggia dei Lanzi, que es la que más me gustó por mi obsesión con las esculturas, básicamente. La Loggia dei Lanzi, construida en el siglo XIV, es un pórtico que originalmente se creó como lugar de reunión. Sin embargo, con el paso del tiempo acabó convirtiéndose en una especie de museo al aire libre con numerosas estatuas que pertenecían a la familia Medici. Entre las esculturas más famosas se encuentra Perseo con la cabeza de Medusa, de Benvenuto Cellini, y el rapto de las Sabinas de Gian Bologna. Sin duda un lugar en el que hay que entrar sí o sí, pudiendo además sentarte y relajarte admirando no solo las estatuas, sino la plaza, la gente y, como no, el Palazzo Vecchio.
El Palacio Vecchio, construido en el siglo XIV con una altura de 95 metros, es el edificio más llamativo de la plaza. Este lugar fue sede del gobierno de la República de Florencia hasta que llegaron los Medici, que cambiaron la ubicación de su hogar en el Palacio Medici Riccardi al Palacio Vecchio. Este lugar alberga una gran cantidad de arte renacentista, teniendo dentro salas, techos y columnas muy espectaculares, pero sobre todo lo que destaca es el Salone dei Cinquecento, un lugar que refleja el poder y la grandeza de la época. Además, justo en la entrada del Palacio Vecchio se puede ver dos estatuas muy conocidas. Una es la réplica del David de Miguel Ángel, que te da una idea de cómo es el original y que se encuentra en la Galería de la Academia de Florencia, pero a eso llegaremos más tarde. Justo a su lado está la estatua de Hércules derrotando al gigante Caco de Baccio Bandinelli, representando el triunfo del poder. Y un dato curioso, si estáis de frente a la entrada del palacio y miráis en el lado derecho de la fachada, podréis encontrar en una de las piedras una pequeña cara grabada. Esta dicen que es un autorretrato hecho por el mismísimo Miguel Ángel. Y si nos vamos al otro lado del Palacio Vecchio, nos encontraremos con otra de las joyas de la Plaza de la Signoria, la Fuente de Neptuno, creada por Bartolomeo Ammanati en el siglo XVI, que buscaban con esta estatua una alusión al dominio marítimo de Florencia. Si seguimos andando, nos encontraremos rodeados por varias figuras célebres colocadas en una especie de pasillo de la fama del Renacimiento. Esta plaza pasillo es el Piazzale degli Uffizi, que une la Plaza de la Signoria con el río Arno y que se encuentra justo entre los dos brazos de la Galería degli Uffizi, donde ahora entraremos. Y básicamente aquí podréis ver a figuras notables de la historia italiana, especialmente de la época del Renacimiento, como forma de rendir homenaje a estas personalidades que influyeron tanto en la sociedad. Dante, Galileo Galilei, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello o incluso un miembro de la familia Medici, Lorenzo de Medici, el cual apoyó económicamente a muchos artistas del Renacimiento. Una vez pasado por el pasillito y antes de salir al otro lado donde nos espera el río Arno, entramos por una de las puertas que nos llevará a una de las galerías más famosas de arte, la Galería degli Uffizi. La Galería Uffizi, uno de los templos del Renacimiento italiano, fue encargada por Cosme I de Medici en 1560 y diseñada por el arquitecto Giorgio Vasari, el cual diseñó una estructura en forma de U que daba a la Piazza de la Signoria y al lado del Palazzo Vecchio, de donde venimos. Inicialmente el edificio no era un museo sino oficinas, de ahí el nombre Uffizi, que significa oficinas en italiano, y eran unas oficinas para magistrados y otros funcionarios de la administración florentina. ¿Y en qué momento se convirtió en museo? Bueno, pues con el paso del tiempo, los Medici, grandes mecenas de las artes, comenzaron a almacenar y exhibir en los pisos superiores su colección privada de obras de arte, entre las que se encontraban pinturas, esculturas, manuscritos y artefactos antiguos, que reflejaban no solo su poder económico, sino también su sofisticación cultural y política. Pero fue Francisco I de Medici, hijo de Cosme I, quien dio un paso importante hacia la creación de la galería de arte que conocemos hoy. Durante su gobierno dedicó una parte de los Uffizi para la exhibición de la colección familiar, no solo para ellos mismos, sino también para los visitantes y artistas que llegaban a Florencia, al mismo tiempo que las colecciones continuaron expandiéndose. Un hecho muy importante para poder conocer hoy esta galería fue que cuando el último miembro de la dinastía, Ana María Luisa de Medici, murió en 1743, dejó en su testamento una cláusula conocida como el Pacto de Familia, en el que estipulaba que todas las obras de arte de la familia debían permanecer en Florencia para el beneficio público y no podían ser vendidas ni trasladadas fuera de la ciudad. Y no fue hasta el siglo XVIII que la galería no se abrió al público, y esto fue gracias al gran duque Pedro Leopoldo de Lorena, quien sucedió a los Medici. De esta manera, cualquier ciudadano podía admirar la herencia artística de la dinastía más importante de Florencia. Esto provocó a su vez no solo que la galería siguiera expandiéndose, sino que se convirtiera en una parada esencial del Grand Tour, que básicamente era un viaje de formación por Europa que estaba de moda entre la nobleza y la élite intelectual.
Nada más llegar al pasillo en forma de U, el cual conecta las salas y donde podrás también encontrarte con numerosas obras de arte, lo primero que haces es mirar hacia arriba. Ya sabéis que soy una apasionada de los frescos y en este pasillo he de decir que me rompí el cuello otra vez mirando los dibujos con colores vivos que representaban pues motivos alegóricos y mitológicos, que era algo típico en esa época. Y entre todas las salas que hay destaca la sala de Botticelli, donde se encuentra la Venus de Botticelli y la Primavera, dos de las obras más visitadas de la galería. También está la sala de Caravaggio, donde está la famosísima Medusa de Caravaggio y que seguro que habréis visto 1000 veces. La sala de Miguel Ángel y el Cinquecento, que aquí por ejemplo os podéis encontrar el Tondo Doni y otras obras del Renacimiento. La sala de Rafael y Andrea del Sarto, que contiene varias obras de estos dos artistas renacentistas. Salimos después de casi toda la mañana recorriendo años y años de historia del arte y ya sí que sí llegamos al río Arno, desde donde podemos apreciar increíbles vistas de la belleza italiana. Desde este lugar podéis ver a lo lejos una especie de mirador que es muy famoso aquí en Florencia y lugar al que la gente suele ir cuando está atardeciendo para apreciar las vistas de toda la ciudad mientras anochece. Y bueno, desde este mismo lugar en el que nos encontramos, si miramos hacia la derecha, nos encontraremos con un puente bastante peculiar. Este es el puente Vecchio. Este puente del siglo XIV es muy conocido por tener un diseño único, con unos colores llamativos y muy bonitos. En ambos lados del puente se encuentran pequeñas tiendas de madera que sobresalen hacia el río Arno. Para sostenerlas se utilizaron soportes de madera que mantienen el peso de las tiendas, creando la impresión de que están colgando sobre el río Arno y haciendo que una foto con este puente de espaldas sea absolutamente necesario. Cuando se construyó el puente, las tiendas estaban ocupadas por carniceros, pescadores y curtidores, quienes tiraban los desechos directamente al río. Y aunque era poco higiénico, era algo bastante normal en los puentes de la Edad Media donde había mercados. Sin embargo, en 1593, Fernando I de Medici expulsó a estos comerciantes debido a los malos olores y la suciedad y los reemplazó con joyeros, orfebres y comerciantes de objetos preciosos. A partir de este momento, el puente adquirió un aire más elegante, atrayendo así gente de dinero, hasta el día de hoy, donde las tiendas del puente siguen ocupadas por joyerías. Cuando vais andando por el pasillo que va hacia el puente Vecchio, podréis ver que encima vuestro hay un techo estrecho. Este es parte del corridoio Vasariano, un pasadizo elevado y cerrado que conecta el Palacio Vecchio con el Palacio Pitti, donde se encuentra la última residencia de los Medici y donde luego iremos. Este corredor fue encargado por el ya famoso Cosme I de Medici, que quería un túnel seguro y privado para poder desplazarse desde su residencia en el Palacio Pitti hasta su lugar de trabajo en el Palacio Vecchio. Y no solo para que lo usase él, sino toda su familia. De esta manera podrían moverse por la ciudad sin necesidad de mezclarse con el pueblo o exponerse a posibles amenazas. En la actualidad puede visitarse parte de este corredor, donde también se pueden apreciar varias obras de arte. Y bueno, después de estar toda la mañana en la galería, hacemos una pequeña parada para coger fuerzas y comer bien. En esta ocasión me pedí una pasta al pesto que estaba súper rica, como no podía ser, pero si os queréis pedir algo más típico de la Toscana, la pasta con ragú es vuestra opción. Yo me la pedí en mi viaje por los pueblos de la Toscana y estaba para morirse. Un consejo que si os doy, no vayáis en verano, porque sufriréis y mucho. En Florencia el calor era bárbaro y como ya estáis viendo, hay mucho que ver, mucho que andar, mucha gente, muchísima. Y si es verano, pues mucho que sudar y más gente aún. A mí incluso me dio hasta un golpe de calor.
así que con cuidado. Os diría de no ir en julio y tampoco en agosto, pero si nos queda otra, como me pasó a mí, y queréis algo de aire acondicionado, tenéis que encontrar restaurantes o tiendas con un buen aire, porque muchísimos restaurantes y tiendas tienen el aire puesto pero muy bajito y probablemente sigas derritiéndote. Así que bueno, dicho esto, nos vamos a un sitio muy peculiar. La farmacia de Santa Maria Novella. La farmacia de Santa Maria Novella es una de las farmacias más antiguas del mundo, fundada en 1221 por los frailes dominicos, donde preparaban remedios medicinales y productos como bálsamos y ungüentos que estaban destinados al uso interno de la comunidad y de los enfermos que atendían. Fue en 1612 cuando la farmacia abrió oficialmente al público, ya en época de los Medici, y comenzó a ser como una de las farmacias más prestigiosas de Europa. Los productos de la farmacia ganaron renombre internacional, lo cual atrajo a la nobleza europea de la época y a importantes personajes históricos, en especial por sus perfumes y cosméticos. Uno de los productos más famosos y por los que muchos turistas acaban en este lugar es el Acqua di Santa Maria Novella, o también conocida como el agua de la reina, un perfume que, según la leyenda, fue creado en el siglo XVI para Catalina de Medici, cuando se convirtió en la reina de Francia. Y se dice que este perfume es uno de los más antiguos del mundo y sigue siendo uno de los productos más populares de la farmacia. Pero en la actualidad no solo podrás encontrarte y oler este perfume, sino una variedad bastante amplia de otros perfumes que parece que te transporta a otras épocas. Y bueno, ya queda poco para el final de este viaje, quedándonos solo dos destinos que no pueden faltar. Llegamos a la Galería de la Academia, a la cual aconsejo que vayáis a primera hora para poder admirar mejor a su obra estrella. Seguro que habréis escuchado hablar del David de Miguel Ángel alguna vez. Bueno, pues esta tan famosa obra se encuentra en la Galería de la Academia en Florencia. No es una galería muy grande, pero sin duda te podrías quedar horas admirando la belleza de esta obra que estamos a punto de descubrir a través de la mirada de la lente. Nada más entrar en la galería ves varios cuadros, pinturas, y cuando giras en una de las puertas que hay, de repente te encuentras con un pasillo y la figura más imponente y grande que haya podido ver. El David de Miguel Ángel es una de las esculturas más famosas del Renacimiento. Con 5,17 metros de altura, fue esculpida en mármol entre 1501 y 1504, queriendo representar al joven David antes de la batalla contra Goliat. Esta escultura es conocida por su impresionante realismo y el detalle y precisión que tiene del cuerpo humano. Por ello, ha tenido desde entonces un impacto en la historia del arte y se convirtió en un símbolo de Miguel Ángel. He ido directo al David, no he podido evitarlo, pero en este pasillo que conduce a la escultura de Miguel Ángel podéis encontrar también a los esclavos. 4 imponentes esculturas inacabadas y esculpidas también por Miguel Ángel. Y se encuentra el joven esclavo, el esclavo que despierta, el esclavo barbudo y Atlas. Además, si disfrutas de observar las esculturas como me pasa a mí, justo en la sala más cercana al David podrás ver una gran cantidad de estatuas de todas las formas y tamaños. La galería, como no podía ser, también tiene varias pinturas en sus diferentes salas, pero sin duda el mayor atractivo y que hace que cada año vayan miles y miles de personas es el David. Y terminamos el vídeo dando una vuelta por los jardines de la última residencia de los Medici, el Palacio Pitti, que en la actualidad alberga numerosos museos para los que queráis ir si os interesa, pero en este vídeo ya basta de museos, vamos a relajarnos con estas impresionantes vistas que ofrecen los jardines de la que fue la familia que tanto ayudó a hacer florecer el arte de Florencia. Y se me olvidaba, si os ha gustado este vídeo, habéis aprendido algo nuevo, consideráis que sois un poquito más sabios o incluso os ha ayudado para vuestro futuro viaje a Florencia, no os olvidéis de darle a me gusta y si no estáis suscritos, pues es el momento.